El millonario la echó creyendo que nunca la volvería a ver, pero ella regresó, levantada en los brazos de 3 millonarios. Todo el salón quedó en silencio ante la escena inesperada, y el motivo detrás de eso destruiría su orgullo. Capítulo 1. Beatriz siempre creyó que el amor verdadero era aquel que venía acompañado de seguridad, no la seguridad emocional. Esa aprendió demasiado tarde que era la más importante, sino la seguridad material, aquella que se ve en coches de alta gama, en vestidores repletos de ropa de diseño, y en cenas donde el vino cuesta más que un salario entero. A los 23 años, cuando conoció a Rodrigo Torres en una fiesta benéfica en el Hotel Palace, en Madrid, vio en él todo lo que creía que necesitaba para ser feliz. Él era 15 años mayor, dueño de una constructora que levantaba edificios en barrios nobles de la ciudad, y tenía ese aire confiado de quien nunca ha necesitado pedirle nada a nadie. Beatriz, hija de una profesora jubilada y criada en un apartamento sencillo en Chamberí, sintió que finalmente la vida le ofrecía una salida a la mediocridad que siempre había temido. El noviazgo fue rápido, intenso y lleno de promesas. Rodrigo la llevaba a restaurantes sofisticados, la presentaba como su joya más preciada, y en menos de un año se casaron en una ceremonia grandiosa en la Catedral de la Almudena, con una recepción en uno de los clubes más tradicionales de la ciudad. Beatriz lució un vestido de encaje francés, caminó por el pasillo del brazo de su abuela Alba, la única familia que realmente le importaba, y creyó de corazón que estaba empezando a escribir el capítulo más bonito de su propia vida. Los primeros años estuvieron repletos de viajes internacionales, fiestas en áticos y eventos donde Beatriz era siempre elogiada por su belleza discreta y su elegancia natural. Aprendió a sonreír en los momentos adecuados, a hablar poco y a nunca contradecir a Rodrigo en público. A él le gustaba controlar la narrativa, ser el centro de atención, y Beatriz poco a poco se fue acostumbrando a ser solo el marco de un cuadro que nunca fue suyo. Con el tiempo, la rutina del matrimonio empezó a revelar sus fisuras. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo en la oficina, volvía tarde a casa, y cuando estaba presente parecía ausente. Las conversaciones se volvieron superficiales, reducidas a comentarios sobre la agenda social o sobre reformas en el ático en el que vivían, en el barrio de Salamanca. Beatriz intentó llenar el vacío con cursos de gastronomía, clases de pilates y comidas con amigas que, en realidad, eran solo conocidas que compartían el mismo tipo de vida vacía y brillante. Empezó a darse cuenta de que era invisible, no de forma literal, sino de una manera aún más dolorosa. Rodrigo la veía, pero no la miraba. La tocaba, pero no la sentía. En las fiestas la presentaba como un trofeo, pero cuando estaban solos, apenas dirigía la mirada hacia ella. Beatriz se convirtió en una sombra bien vestida, una presencia decorativa en una vida que parecía pertenecerle solo a él. El golpe más duro llegó una noche de septiembre, durante la inauguración de uno de los proyectos más ambiciosos de la constructora de Rodrigo. Era un evento grandioso, con la presencia de políticos, empresarios y periodistas importantes. Beatriz había elegido un vestido azul marino, discreto pero elegante, y esperaba que esa noche fuera diferente, que Rodrigo la incluyera de verdad, que la presentara con un orgullo genuino. Cuando llegó el momento de las fotos oficiales, Rodrigo se posicionó junto a los socios y los inversores principales. Beatriz se acercó con naturalidad como siempre hacía, pero antes de que pudiera entrar en el encuadre, él extendió la mano en un gesto sutil, pero inequívoco, y dijo en un tono bajo, pero lo suficientemente firme para que ella lo oyera perfectamente: «Mejor no, Beatriz. Esta foto es para los socios e inversores. No encajas con la imagen que estamos proyectando aquí». Las palabras cayeron sobre ella como un jarro de agua fría. «No encajas con la imagen». Beatriz sintió que le ardía la cara, que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la sonrisa en el rostro, como había aprendido a hacer. Dio 2 pasos hacia atrás, se quedó al margen, observando mientras los flashes iluminaban el rostro de él y de los otros hombres. Nadie más pareció notar lo que había sucedido. Nadie.
excepto ella. Esa noche Beatriz volvió a casa en silencio. Rodrigo conducía tranquilamente, comentando el éxito del evento, los contactos importantes que había hecho, las oportunidades que se estaban abriendo. Ella lo oía todo, pero no procesaba nada. Su mente estaba atrapada en esa frase. No encajas con la imagen que estamos proyectando aquí. Al llegar al ático, Rodrigo fue directo al despacho, alegando que necesitaba revisar algunos contratos. Beatriz subió a la habitación, se quitó el vestido azul marino y lo colgó en el vestidor con cuidado, como si la tela pudiera guardar el dolor que sentía. Se sentó al borde de la cama, todavía en ropa interior, y miró su propio reflejo en el espejo del tocador. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuándo había aceptado volverse tan pequeña? Las semanas siguientes fueron una sucesión de días iguales. Beatriz seguía cumpliendo su papel de esposa ejemplar, pero algo dentro de ella había cambiado. Empezó a prestar atención a los detalles que antes ignoraba. Las veces en que Rodrigo consultaba el móvil compulsivamente durante la cena, las llamadas que atendía en otra habitación, los viajes de negocios que se volvían cada vez más frecuentes. No, buscaba pruebas, pero aparecían discretas, inevitables. Una tarde de jueves, Beatriz estaba ordenando el salón cuando el móvil de Rodrigo, olvidado en el sofá, empezó a vibrar insistentemente. Miró la pantalla y vio mensajes que iban apareciendo, uno tras otro, de un contacto guardado solo como M. Los mensajes eran cortos, directos, cargados de una intimidad que no dejaba lugar a dudas. Te echo de menos. ¿Cuándo vienes? Rodrigo no respondió de inmediato, y Beatriz, con las manos temblando, desbloqueó el móvil. La contraseña era la fecha de su cumpleaños, claro, porque Rodrigo siempre se ponía a sí mismo en el centro de todo. Abrió la conversación y vio meses de mensajes, fotos, planes, promesas que él nunca le había hecho a ella. Beatriz se sentó en el sofá y lo leyó todo. No con desesperación, no con lágrimas, sino con una extraña sensación de confirmación. Era como si una parte de ella ya lo supiera, y ese descubrimiento fuera solo la validación de una intuición que llevaba mucho tiempo siendo sofocada. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, encontró el móvil exactamente donde lo había dejado. Beatriz no dijo nada. Preparó la cena, conversó sobre trivialidades, y cuando él subió a dormir, ella se quedó en el salón mirando la vista desde la ventana que daba a la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, y Beatriz sintió que estaba atrapada en una vida que nunca fue realmente suya. A la mañana siguiente, se despertó con una claridad que no sentía desde hacía años. No era rabia, no era tristeza, era decisión. Beatriz se levantó, se duchó, se vistió con calma y empezó a hacer una maleta. Ropa sencilla, solo lo necesario. Rodrigo había salido temprano para una reunión y la casa estaba silenciosa, casi cómplice de su partida. Dejó una nota corta en la mesa de la cocina. No eran necesarias explicaciones largas. No había espacio para el dramatismo. Necesito un tiempo. No me busques. Beatriz cogió la maleta, bajó por el ascensor privado y llamó a un taxi. Dio la dirección de su abuela Alba en Malasaña, un barrio antiguo y lleno de vida, donde las casas aún tenían historia y la gente todavía se saludaba en las calles. Mientras el coche se adentraba en el barrio, la lluvia empezó a caer. No era una lluvia violenta, sino constante, de esas que lavan la ciudad y dejan el aire más ligero. Beatriz miró por la ventanilla y sintió que estaba empezando a respirar de nuevo. La casa de la abuela Alba era pequeña, pintada de amarillo claro, con un balcón repleto de plantas y una puerta de madera maciza que crujía siempre que se abría. Cuando Beatriz llamó al timbre, fue la propia abuela quien abrió, con el delantal de cocina todavía atado a la cintura y las gafas de leer colgadas del cuello. Alba tenía 78 años, pero conservaba una vitalidad que mucha gente más joven había perdido. Miró a su nieta, a la maleta mojada por la lluvia, y no hizo preguntas. Solo abrió los brazos. «Entra, hija mía. Estás en casa».
Beatriz entró, dejó la maleta en el pasillo y se abrazó a su abuela con una intensidad que no experimentaba desde hacía años. Allí, en ese abrazo apretado, en ese olor a comida casera y jabón de Marsella, finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Los primeros días en casa de la abuela fueron de adaptación. Beatriz dormía en la habitación que había sido de su madre, un cuarto pequeño con una cama individual, un armario antiguo y una ventana, que daba a un patio interior. Se despertaba con el sonido de los pájaros, desayunaba en la cocina acogedora y pasaba las tardes ayudando a Alba a cuidar las plantas. Alba no la presionaba, no le hacía preguntas invasivas, solo le ofrecía su presencia, y eso era más que suficiente. A veces, mientras regaban las plantas juntas, la abuela comentaba sobre las vecinas, sobre el mercado que había los sábados, sobre la panadería que hacía el mejor pan de la zona. Beatriz lo escuchaba todo con una atención que ya no tenía desde hacía años, redescubriendo la sencillez de una vida que no necesitaba tanto para tener sentido. Una tarde, mientras Alba estaba en el salón viendo la telenovela, Beatriz decidió ordenar la habitación. Abrió el armario antiguo y empezó a reorganizar los estantes. Fue entonces cuando encontró, en el fondo de uno de los cajones, un cuaderno de tapa dura, desgastado por el tiempo, con los bordes amarillentos. Lo sacó con cuidado y vio en la primera página la letra delicada e inclinada de su madre. Diario de Elena Cardona, 1998. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Elena había fallecido cuando ella tenía solo 12 años, víctima de una enfermedad que nunca fue completamente explicada. Los recuerdos que Beatriz tenía de su madre eran fragmentados, hechos de sensaciones más que de hechos. El olor de su perfume, la voz suave, la forma en que le peinaba el pelo antes de dormir. Se sentó en la cama y abrió el diario con reverencia. Las primeras páginas hablaban de lo cotidiano, del trabajo como profesora, de las dificultades económicas. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Elena escribía sobre su matrimonio, sobre el marido que Beatriz apenas recordaba, sobre los silencios que llenaban la casa. Ya no me ve. Estoy aquí, pero es como si fuera invisible. Me levanto, preparo el café, cuido de Beatriz, ordeno la casa, y él pasa a mi lado como si yo fuera un mueble. A veces siento que estoy desapareciendo poco a poco y nadie se da cuenta. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas palabras podrían haber sido escritas por ella misma. La sensación de invisibilidad, de ser reducida a una función, de existir solo para servir. Era como si su madre le hubiera dejado un mapa de las trampas emocionales que ella misma acabó repitiendo. Continuó leyendo, página tras página. Elena escribía sobre los sueños que había abandonado, sobre la carrera que nunca despegó, sobre las amigas que se alejaron. Escribía sobre la soledad de estar casada y aún así, profundamente sola. Hoy me ha dicho que estaba engordando. No ha sido con cariño, no ha sido con preocupación, ha sido con desdén. Me ha mirado como si yo fuera un proyecto que no ha salido bien, y yo me he quedado en silencio, porque ya no sé cómo defenderme. Beatriz cerró el diario y lo apretó contra el pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Eran de rabia, rabia por haber repetido el mismo ciclo, rabia por no haberse dado cuenta antes, rabia por haber creído que el amor de Rodrigo era suficiente, cuando en realidad nunca fue amor de verdad. Se quedó allí, sentada en la cama, sosteniendo el diario de su madre, hasta que la luz del día empezó a oscurecer. Alba llamó suavemente a la puerta y entró con una taza de té. «Has encontrado su diario, ¿verdad?» Beatriz asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Alba se sentó junto a su nieta y le cogió la mano. «Tu madre era una mujer fuerte, Beatriz, pero nunca lo supo. Vivió toda la vida pensando que necesitaba ser pequeña para caber en el mundo de otra persona, y eso la consumió por dentro. No quiero que repitas esa historia». Beatriz miró a su abuela,
a esos ojos que habían visto tanto, que cargaban tanta sabiduría. «No la voy a repetir, abuela, te lo prometo». Alba sonrió, apretó la mano de su nieta y se levantó, dejando el té en la mesita de noche. «Entonces, empieza ahora. Empieza a verte como mereces ser vista». Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Se quedó despierta hasta tarde, releyendo fragmentos del diario, anotando reflexiones en un cuaderno propio. Empezó a entender que su marcha de casa no era solo para huir de Rodrigo. Era para reencontrarse. Era para romper un ciclo que se venía transmitiendo de generación en generación, silencioso, invisible, pero devastador. En los días siguientes, Beatriz empezó a salir más de casa. Caminaba por las calles de Malasaña, descubría cafés escondidos, conversaba con los comerciantes locales. Sentía que estaba redescubriendo Madrid, la ciudad donde había nacido, pero que había dejado de ver cuando se mudó al ático del barrio de Salamanca. Fue en uno de esos paseos cuando pasó por delante de una tienda de eventos. El escaparate exhibía arreglos florales sofisticados, invitaciones elegantes y fotografías de fiestas que parecían sacadas de revistas. Beatriz se detuvo y observó. Siempre había tenido un ojo agudo para los detalles, una sensibilidad estética que Rodrigo nunca valoró. Entró en la tienda casi sin pensar. Una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño y gafas de montura de colores, la recibió con una sonrisa. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte?» Beatriz dudó un momento, pero entonces decidió arriesgarse. Solo estaba mirando, pero ¿necesitan a alguien? La mujer, que se presentó como Mariana, la miró con curiosidad. «¿Tienes experiencia en eventos?» Beatriz pensó rápido. Había organizado decenas de cenas, fiestas y recepciones para Rodrigo. Tenía un ojo entrenado para lo que funcionaba y lo que no. «Tengo experiencia práctica. He organizado muchos eventos en los últimos años. No de forma profesional, pero sé lo que hago». Mariana se cruzó de brazos y sonrió. «Pues la verdad es que necesito a alguien. Mi asistente renunció la semana pasada y estoy ahogada de trabajo. ¿Puedes empezar el lunes?» Beatriz sintió una oleada de alivio y emoción al mismo tiempo. «Sí, puedo. Genial. Ven a las 9 de la mañana. Y trae ideas. Me gusta la gente que piensa de forma creativa». Beatriz salió de la tienda con el corazón acelerado. Había conseguido un trabajo, algo que era suyo, que no dependía de Rodrigo, que no estaba ligado a su apellido. Era un comienzo. En los días previos a su primer día de trabajo, Beatriz se dedicó a estudiar todo lo que pudo sobre el mercado de eventos. Vio vídeos, leyó artículos, tomó notas. Alba observaba a su nieta con orgullo, viéndola recuperar la luz que se había apagado en los últimos años. El lunes Beatriz se despertó temprano, eligió un conjunto sencillo pero elegante y caminó hasta la tienda. Mariana la recibió con una pila de carpetas y una lista de tareas. «Vamos a ver de lo que eres capaz, Beatriz». Y Beatriz estaba lista, más lista de lo que nunca había estado en toda su vida, porque por primera vez estaba haciendo algo por sí misma, y eso marcaba toda la diferencia. Capítulo 2. Los primeros días de Beatriz en la tienda de eventos fueron una mezcla de descubrimiento y desafío. Mariana era exigente, pero justa. No pedía nada que ella misma no estuviera dispuesta a hacer, y eso creaba un ambiente de trabajo donde el respeto era mutuo. Beatriz empezó organizando carpetas, catalogando proveedores, respondiendo correos electrónicos y atendiendo a clientes. Eran tareas sencillas, pero cada una de ellas le hacía sentir que estaba construyendo algo propio, algo que tenía valor independientemente de cualquier otra persona. La tienda estaba en una casona antigua, reformada, en el corazón de Malasaña. Las paredes eran blancas, decoradas con marcos dorados que exhibían fotos de eventos pasados. Había una mesa grande en el centro, siempre cubierta de muestras, de telas, catálogos de flores y bocetos de decoración. El olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que llegaban cada lunes, y Beatriz se sentía en casa de una forma que nunca había sentido en el ático del barrio de Salamanca.
Mariana se dio cuenta rápidamente de que Beatriz tenía un talento natural. No solo ejecutaba las tareas, sino que aportaba sugerencias, mejoraba procesos, anticipaba problemas. En una de las reuniones con una pareja que quería organizar una fiesta de bodas de plata, Beatriz sugirió una paleta de colores que combinaba tradición con modernidad. Y el resultado fue tan bien recibido que Mariana la puso como responsable del proyecto. «Tienes un ojo que no se enseña, Beatriz. Eso es raro». Beatriz sonrió, pero por dentro sentía una mezcla de gratitud y sorpresa. Estaba redescubriendo habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Durante años, Rodrigo le hizo creer que era solo un adorno, una presencia bonita pero sin sustancia. Ahora, lejos de él, estaba empezando a entender que siempre tuvo valor. Simplemente nunca tuvo espacio para demostrarlo. Las semanas pasaron y Beatriz fue ganando confianza. Organizó eventos pequeños, luego medianos, y pronto estaba participando en proyectos más grandes. Cada éxito era una prueba de que era capaz. Cada elogio de un cliente era una capa más de autoestima que recuperaba. Pero la vida no permite que las personas cambien sin que el pasado intente arrastrarlas de vuelta. Una tarde de jueves, mientras Beatriz revisaba los últimos detalles de un evento corporativo, su móvil sonó. Era un número que conocía muy bien. Rodrigo. Dudó antes de contestar, pero decidió que era mejor enfrentar la situación de una vez. «Dígame». La voz de él llegó desde el otro lado, controlada, pero con un tono de irritación, mal disimulada. «Beatriz, ¿qué es esto? Te vas de casa, dejas una nota ridícula y desapareces. ¿Dónde estás?» Beatriz respiró hondo. No iba a dejar que él la desestabilizara. «Estoy bien, Rodrigo. Solo necesito un tiempo». «¿Tiempo para qué? Estás actuando como una adolescente. Vuelve a casa, hablamos y lo arreglamos». «No hay nada que arreglar ahora. Solo necesito espacio». Hubo un silencio al otro lado, y Beatriz casi podía sentir la frustración de él atravesando la línea. «Me estás avergonzando, Beatriz. La gente pregunta por ti. ¿Qué voy a decir? Di la verdad, que necesito cuidarme». Y antes de que él pudiera responder, colgó. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza, pero se sintió poderosa. Por primera vez, había puesto sus necesidades por encima de las apariencias de él. Mariana, que había oído parte de la conversación, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Lo estás haciendo bien. Sigue así». Beatriz asintió, pero sabía que esa no sería la última vez que Rodrigo intentaría traerla de vuelta. No estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por la imagen, por lo que la gente pensaría, por el control que estaba perdiendo. En las semanas siguientes, Rodrigo intentó contactarla varias veces, pero Beatriz no cedió. Bloqueó su número, le pidió a su abuela que no le diera información y se centró por completo en el trabajo. Estaba decidida a construir una vida que fuera verdaderamente suya. Fue en ese período cuando Beatriz conoció a Leonardo Aguirre. Era un empresario del sector tecnológico, dueño de una startup en plena expansión que había contratado a la tienda de eventos para organizar el lanzamiento de una nueva aplicación. Leonardo tenía 38 años. Era alto, de hombros anchos, pelo oscuro con algunas canas en las sienes y una mirada serena que transmitía confianza. A diferencia de Rodrigo, que siempre necesitaba ser el centro de atención, Leonardo tenía una presencia discreta, pero impactante. En la primera reunión, escuchó más de lo que habló. Mariana presentó las propuestas iniciales, pero fue Beatriz quien detalló la parte visual, explicando las elecciones de colores, la disposición de los espacios y la experiencia que querían proporcionar a los invitados. Leonardo la observó con atención durante toda la presentación y cuando terminó sonrió. «Me ha gustado mucho tu visión, Beatriz. No solo estás pensando en el evento, sino en la sensación que dejará en las personas. Eso es raro». Beatriz sintió que se sonrojaba. No estaba acostumbrada a recibir elogios genuinos, y algo en la forma en que Leonardo hablaba le hacía sentir que él realmente veía más allá de la superficie. «Gracias.
Es importante que el evento cuente una historia, no que solo muestre un producto. Leonardo asintió con la cabeza, claramente impresionado. Estoy deseando ver el resultado. En los días que siguieron, Beatriz trabajó intensamente en la organización del lanzamiento. Era un evento de tamaño mediano, con unos 200 invitados, entre inversores, periodistas y socios comerciales. Coordinó todo con precisión, desde la elección del lugar, un espacio cultural en el centro de Madrid, hasta los mínimos detalles de la decoración y el catering. Leonardo siguió de cerca cada etapa, pero nunca de forma invasiva. Confiaba en las decisiones de Beatriz, hacía sugerencias cuando era necesario, y sobre todo, la trataba como una profesional competente, no como alguien que necesitaba ser supervisada constantemente. El día del evento, todo salió a la perfección. La decoración era moderna, pero acogedora. Las luces creaban un ambiente sofisticado sin ser frío. Los invitados circulaban por los espacios con naturalidad, y la respuesta fue extremadamente positiva. Leonardo, al final de la noche, buscó a Beatriz para agradecérselo personalmente. Has superado todas mis expectativas, gracias por hacer de esta noche algo especial. Beatriz sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Ha sido un placer trabajar contigo. Leonardo dudó un momento, como si estuviera considerando algo, y luego preguntó: ¿Te gustaría cenar conmigo un día de estos? No como cliente, sino como dos personas que se conocen y a las que les gustaría conversar más. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Hacía mucho tiempo que alguien la invitaba a algo que no tenía segundas intenciones u obligaciones sociales. Pensó rápidamente. No estaba lista para una relación, pero tampoco quería negar la posibilidad de conocer a alguien que la trataba con tanto respeto. Me encantaría, pero tengo que dejar claro que estoy pasando por un momento de transición en mi vida. No estoy buscando nada serio ahora mismo. Leonardo sonrió y había una comprensión genuina en sus ojos. Sin presiones, solo una conversación entre amigos. Quedaron para la semana siguiente, en un restaurante tranquilo en el barrio de las Letras. Beatriz eligió un vestido sencillo pero elegante y llegó puntualmente. Leonardo ya estaba allí, esperando con una copa de vino blanco. La conversación fluyó con naturalidad. Leonardo habló sobre su trayectoria, sobre los desafíos de emprender en España, sobre los sueños que tenía para su empresa. Beatriz, por su parte, compartió un poco de su historia, sin entrar en detalles dolorosos, pero dejando claro que estaba en un proceso de reconstrucción. Pasé mucho tiempo viviendo para agradar a otra persona. Ahora estoy aprendiendo a vivir para mí. Leonardo la escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando terminó dijo algo que la conmovió profundamente. Eso requiere mucho coraje. La mayoría de la gente se queda atrapada en situaciones que no la hacen feliz porque tiene miedo de empezar de nuevo. Estás haciendo lo correcto. Beatriz sintió una conexión real con él. No era una atracción física inmediata, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo de que ambos valoraban la autenticidad y el respeto. Se despidieron esa noche con un cálido abrazo, y Beatriz volvió a casa en taxi, con el corazón más ligero. No sabía si Leonardo sería una parte importante de su vida, pero le gustaba la idea de haber conocido a alguien que la veía como realmente era. Mientras tanto, el trabajo en la tienda de eventos seguía creciendo. Mariana empezó a delegar proyectos más grandes en Beatriz, confiando cada vez más en su juicio y en su capacidad de ejecución. Uno de esos proyectos era un evento benéfico organizado por una de las principales instituciones de caridad de Madrid. Era una oportunidad de oro, y Beatriz estaba decidida a hacer un trabajo impecable. Durante los preparativos, conoció a otros dos empresarios que también estaban involucrados en la organización. El primero era Felipe Montero, un abogado de 42 años, especializado en derecho mercantil, dueño de uno de los despachos más respetados de la ciudad. Felipe era encantador, elocuente, y tenía un agudo sentido del humor que hacía reír a Beatriz de forma genuina. La trataba con una mezcla de admiración y provocación, siempre encontrando formas de elogiarla sin ser invasivo.
El segundo era Daniel Herrera, un empresario del sector de la gastronomía, dueño de una cadena de restaurantes sofisticados repartidos por varias ciudades de España. Daniel tenía 45 años, estaba divorciado, tenía una hija adolescente y transmitía un aura de madurez y estabilidad que era reconfortante. Era más reservado que Felipe y Leonardo, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Los tres empresarios, cada uno a su manera, demostraban un interés genuino por Beatriz. No era un interés depredador o superficial, sino una admiración por la mujer en la que se estaba convirtiendo. La respetaban profesionalmente, valoraban su opinión y poco a poco empezaron a formar parte de su círculo social. Beatriz, sin embargo, no estaba lista para entregarse a ningún tipo de relación romántica. Todavía estaba procesando el final de su matrimonio. Todavía se estaba redescubriendo. Pero le gustaba su compañía, la forma en que la hacían sentir vista, valorada, importante. Los preparativos para el evento benéfico consumieron casi 2 meses de trabajo. Beatriz coordinó todo a la perfección, desde la elección del lugar, un club tradicional de la ciudad, hasta los detalles de la decoración, del menú y del entretenimiento. La noche del evento, más de 500 invitados asistieron, entre empresarios, artistas, políticos y miembros de la alta sociedad madrileña. Beatriz estaba radiante. Llevaba un vestido largo de color verde esmeralda, discreto pero elegante, y circulaba por los espacios verificando que todo transcurriera según lo planeado. Leonardo, Felipe y Daniel estaban presentes, y los tres se aseguraron de elogiarla personalmente. «Estás brillando, Beatriz», dijo Leonardo con una sonrisa sincera. «Este evento está perfecto. Tienes un talento increíble», completó Felipe siempre con ese tono de encanto natural. «Has convertido esta noche en algo especial». «Enhorabuena», finalizó Daniel con su voz calmada y segura. Beatriz les dio las gracias a todos, sintiendo una profunda gratitud. Estaba rodeada de personas que la admiraban por lo que era, no por el apellido que llevaba o la posición social que ocupaba. Fue durante ese evento cuando sucedió algo inesperado. Entre los invitados estaba Clara Méndez, una periodista de renombre que escribía para una de las principales revistas de estilo de vida del país. Clara tenía una columna semanal que abordaba historias de superación, transformación personal y empoderamiento femenino. Observó a Beatriz durante toda la noche, notando la forma en que coordinaba todo con elegancia y eficiencia, la forma en que interactuaba con los invitados, la forma en que mantenía la calma incluso en momentos de tensión. Al final del evento, Clara se acercó a Beatriz y le pidió unos minutos de conversación. «Hola, Beatriz. Mi nombre es Clara Méndez. Soy periodista. He pasado toda la noche observando tu trabajo y he quedado muy impresionada. Me gustaría hablar contigo sobre tu trayectoria. Creo que tu historia puede inspirar a muchas mujeres». Beatriz se sorprendió. No esperaba ese tipo de atención. «Mi historia no tiene nada de extraordinario». Clara sonrió. «Eso es lo que dicen todas las mujeres extraordinarias. ¿Podemos concertar una entrevista esta semana?» Beatriz dudó, pero luego aceptó. Quizás era hora de compartir un poco de lo que había vivido, no por exposición, sino por solidaridad con otras mujeres que podrían estar pasando por lo mismo. Quedaron para 2 días después, en un café tranquilo en el Real Jardín Botánico. Clara llegó con una grabadora y un cuaderno de notas, pero antes de comenzar la entrevista formal, conversaron informalmente durante casi media hora. Beatriz se sintió a gusto, y cuando finalmente empezaron a hablar de su trayectoria, fue honesta, pero cuidadosa. Habló sobre el matrimonio que la hizo invisible, sobre la decisión de marcharse, sobre el proceso de reconstrucción. No citó nombres, no entró en detalles sórdidos, pero fue sincera sobre los sentimientos que la llevaron a cambiar de vida. Clara la escuchó con atención, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas que profundizaban la conversación. Al final, apagó la grabadora y cogió las manos de Beatriz. «Gracias por compartir tu historia. Estoy segura de que muchas mujeres se identificarán y se sentirán inspiradas». Beatriz sonrió, sintiendo que había hecho lo correcto.
3 semanas después, se publicó la columna de Clara. El título era directo e impactante. La elegancia del recomienzo. Cómo una mujer transformó la invisibilidad en poder. El texto era emocionante, bien escrito, y destacaba no solo la trayectoria de Beatriz, sino el mensaje de que nunca es tarde para reencontrarse. La repercusión fue inmediata. El artículo se viralizó en las redes sociales, se compartió miles de veces, y generó una oleada de comentarios de mujeres que se identificaron con la historia. Beatriz empezó a recibir mensajes de desconocidas, agradeciéndole por haber tenido el coraje de hablar sobre algo que muchas vivían en silencio. Mariana estaba radiante. Beatriz, te has convertido en un referente. Estamos recibiendo solicitudes de presupuesto de clientes que quieren trabajar específicamente contigo. Esto es increíble. Beatriz estaba en shock. No esperaba que su historia tuviera tanto impacto, pero al mismo tiempo sentía una responsabilidad. Si su experiencia podía ayudar a otras mujeres, entonces valía la pena haber expuesto un poco de su dolor. Con el aumento de la visibilidad, llegaron también oportunidades mayores. Empresas de gran envergadura empezaron a buscar la tienda de eventos, queriendo que Beatriz fuera la responsable de los proyectos. Organizó lanzamientos de productos, fiestas corporativas y eventos sociales de alto nivel. Cada proyecto era una oportunidad de mostrar su talento, y no decepcionaba. Leonardo, Felipe y Daniel seguían presentes en la vida de Beatriz, cada uno a su manera. Leonardo la invitaba a cenas tranquilas, donde conversaban sobre la vida, sobre sueños y sobre los desafíos de empezar de nuevo. Felipe la hacía reír con historias divertidas y siempre encontraba formas creativas de elogiarla. Daniel era el puerto seguro, la presencia calmada y estable que la reconfortaba en los días más difíciles. Beatriz no elegía entre ellos porque no se sentía presionada a elegir. Respetaban su espacio, su tiempo, y eso era liberador. Por primera vez en la vida, no estaba siendo definida por el hombre a su lado, sino por quién era ella. Pero no todo eran flores. Rodrigo, al leer la columna de Clara, se enfureció. Aunque Beatriz no había citado su nombre, sabía que muchas personas de su círculo social harían la conexión. Para él, aquello era una humillación pública, una mancha en la reputación que tanto cuidaba. Empezó a hacer llamadas, a difundir versiones distorsionadas de la historia, intentando protegerse. Decía que Beatriz había abandonado el matrimonio sin motivo, que era emocionalmente inestable, que había inventado historias para justificar su propia irresponsabilidad. Algunas personas lo creyeron, otras no, pero lo importante era que Rodrigo estaba mostrando su verdadera cara, y Beatriz, incluso desde lejos, estaba ganando, porque ya no necesitaba su aprobación, ya no necesitaba nada que viniera de él, estaba construyendo algo que era enteramente suyo, y nada de lo que Rodrigo hiciera podría cambiar eso. Una noche, mientras cenaba con su abuela Alba, Beatriz recibió una llamada de Mariana. «Beatriz, tienes que saber algo. Uno de nuestros proveedores me ha llamado hace un rato, diciendo que recibió una llamada extraña de un hombre que se identificó como tu marido. Estaba intentando desacreditarte, diciendo que no eres de fiar. Pensé que debías saberlo». Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. Rodrigo estaba intentando sabotear su carrera. «Gracias por avisarme, Mariana. Me encargaré de esto». Colgó y se quedó en silencio por unos instantes. Alba, que había oído parte de la conversación, se acercó. «¿Qué ha hecho?». Beatriz se lo contó y Alba meneó la cabeza con tristeza. «Hombres así no aceptan perder el control. Pero tú eres más fuerte que él, hija mía. Y la verdad siempre prevalece». Beatriz sabía que su abuela tenía razón. No iba a dejar que Rodrigo la destruyera. Iba a seguir haciendo su trabajo con excelencia. Iba a seguir construyendo su reputación. Iba a demostrar que él estaba equivocado. Y fue exactamente eso lo que hizo. Capítulo 3. Los meses siguientes fueron de crecimiento acelerado para Beatriz. Cada evento que organizaba se convertía en una referencia, y su reputación en el mercado se consolidaba.
Mariana, al darse cuenta del potencial que Beatriz aportaba a la empresa, le propuso una sociedad. La conversación tuvo lugar una tarde lluviosa de marzo, en la sala de reuniones de la tienda, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, creando una atmósfera de intimidad. Beatriz, has transformado este negocio. Los clientes piden trabajar contigo específicamente. Nuestros ingresos se han triplicado en los últimos meses y no puedo imaginar continuar sin ti como socia. ¿Qué te parece? Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Sociedad significaba compromiso, responsabilidad, pero también reconocimiento. Significaba que no era solo una empleada competente, sino una pieza fundamental en el éxito de la empresa. Acepto, Mariana, y daré lo mejor de mí para hacer que esto crezca aún más. Se dieron la mano, sellando un acuerdo que cambiaría definitivamente la vida de Beatriz. Por primera vez, era dueña de algo. Tenía participación real en un negocio. Tenía voz activa en las decisiones. Era un paso gigantesco en su camino hacia la independencia. La noticia de la sociedad se extendió rápidamente entre clientes y socios. Leonardo fue uno de los primeros en felicitarla, invitándola a cenar para celebrarlo. Se encontraron en un restaurante elegante en el barrio de las Letras, con vistas a una plaza arbolada. La noche era agradable, con una brisa suave que traía el aroma de los jardines cercanos. Estoy muy orgulloso de ti, Beatriz. Ver tu evolución ha sido inspirador. Beatriz sonrió, sintiendo el calor genuino en sus palabras. Gracias, Leonardo. Fuiste una de las primeras personas en creer en mi trabajo cuando todavía me estaba encontrando a mí misma. Él le cogió la mano sobre la mesa, un gesto delicado, sin presión. Siempre vi quién eras, incluso cuando tú todavía lo estabas descubriendo. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, y Beatriz se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos más profundos por Leonardo. Era paciente, respetuoso, inteligente, y la forma en que la miraba la hacía sentir especial. Pero todavía había una parte de ella que se resistía, que temía entregarse de nuevo y perder la autonomía por la que tanto había luchado. Como si leyera sus pensamientos, Leonardo dijo con suavidad: «No tengo prisa, Beatriz. Solo quiero que sepas que estoy aquí, a tu ritmo». Esa noche terminó con un beso suave, casto, en el portal de la casa de la abuela Alba. Fue el primer beso de Beatriz desde que había dejado a Rodrigo, y conllevaba una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Mientras su vida personal florecía lentamente, los desafíos profesionales se intensificaban. Beatriz y Mariana fueron contratadas para organizar uno de los eventos más importantes del año en Madrid, el lanzamiento de un nuevo complejo inmobiliario de lujo. El proyecto era grandioso, con una previsión de más de 800 invitados, incluyendo empresarios, celebridades, políticos e inversores internacionales. La responsabilidad era enorme, pero Beatriz se sentía segura. Durante las reuniones de planificación, Beatriz se reencontró con personas de su antiguo círculo social, aquellas que frecuentaban las mismas fiestas que ella y Rodrigo. Algunos la saludaban con frialdad, claramente incómodos o influenciados por las versiones distorsionadas que Rodrigo había difundido. Otros, sin embargo, la felicitaban por el coraje de haber empezado de nuevo, y algunos incluso confesaban que envidiaban su libertad. Fue en una de esas reuniones cuando Beatriz descubrió que Rodrigo sería uno de los invitados al evento. Era inversor en el proyecto y, por lo tanto, su presencia era inevitable. La información llegó a través de Mariana, quien se preocupó de inmediato. «Beatriz, si no te sientes cómoda, puedo pedirle a otra persona que coordine el día del evento. No quiero que pases por una situación difícil». Beatriz respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. No podía huir para siempre. «No, Mariana, yo haré el evento. Rodrigo ya no tiene poder sobre mí». Lo dijo con convicción, pero por dentro el corazón le latía acelerado. Sabía que volver a verlo sería una prueba, una demostración de que realmente había superado ese capítulo de su vida. En las semanas previas al evento, Beatriz trabajó incansablemente.
Coordinó proveedores, revisó cada detalle de la decoración, probó el menú 3 veces, supervisó el montaje del escenario y del sistema de sonido. Felipe y Daniel, que también eran invitados, le ofrecieron su apoyo y se pusieron a su disposición para cualquier cosa que necesitara. «No estás sola en esto, Beatriz. Estamos aquí», dijo Daniel con esa voz calmada que siempre la tranquilizaba. «Y si ese idiota de tu ex intenta algo, yo me encargo», completó Felipe, con una media sonrisa que mezclaba provocación y protección. Beatriz se lo agradeció, pero sabía que necesitaba enfrentarse a Rodrigo sola. Era parte de su viaje. La noche del evento, todo estaba perfecto. La decoración era deslumbrante, con luces doradas que creaban una atmósfera sofisticada sin ser fría. Las mesas estaban impecablemente dispuestas, las flores desprendían un perfume suave y los camareros circulaban con elegancia. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente, y Beatriz, con un vestido largo negro de corte sencillo pero elegante, coordinaba todo con su discreción habitual. Rodrigo llegó sobre las 8 de la noche, acompañado de una mujer más joven, rubia, con un vestido rojo ajustado. Era claramente la misma persona de los mensajes que Beatriz había encontrado meses atrás. Los vio entrar, pero no sintió celos ni rabia. Sintió una indiferencia liberadora. Rodrigo también la vio. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y Beatriz vio sorpresa, quizás incluso incomodidad en sus ojos. Ella simplemente asintió educadamente, como haría con cualquier otro invitado, y volvió a su trabajo. Durante la noche, mientras supervisaba los últimos ajustes, Beatriz se dio cuenta de que algo iba mal. El sistema de sonido empezó a presentar fallos intermitentes. No eran fallos graves, pero suficientes para comprometer la presentación oficial que tendría lugar en 1 hora. Llamó inmediatamente al técnico responsable, que examinó el equipo y constató que algunos cables habían sido desconectados a propósito. «Esto no ha sido un accidente. Alguien ha manipulado esto adrede». Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. Sabía exactamente quién estaba detrás de aquello. Rodrigo tenía acceso al lugar como inversor, y claramente había intentado sabotear el evento para perjudicarla. Pero no tenía tiempo para la rabia. Tenía solo 40 minutos para resolver el problema. Llamó a Leonardo, que estaba entre los invitados, y le explicó rápidamente la situación. Él, a su vez, tenía contactos con una empresa de sonido y consiguió organizar un equipo de emergencia que llegó en 20 minutos. Mientras tanto, Beatriz reorganizó la programación, pospuso discretamente algunos momentos y se aseguró de que los invitados siguieran entretenidos con la música ambiente y los aperitivos. Cuando el sistema fue finalmente restablecido, la presentación oficial se llevó a cabo sin más problemas. Los organizadores del proyecto quedaron impresionados con la forma en que Beatriz había gestionado la crisis, transformando un potencial desastre en solo un pequeño contratiempo imperceptible para la mayoría de los presentes. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Rodrigo se acercó a Beatriz. Estaba solo. Su acompañante había ido al baño. «Lo has hecho bien», dijo él con un tono que intentaba ser casual, pero que transmitía algo más. «Gracias», respondió Beatriz, manteniendo la voz firme y neutra. Rodrigo dudó, como si estuviera midiendo sus palabras. «Fui injusto contigo, Beatriz. Me di cuenta demasiado tarde». Beatriz lo miró a los ojos, sin rabia, sin rencor, solo con una fría claridad. «Sí, lo fuiste, pero eso ya no importa. He seguido adelante, Rodrigo. Espero que tú también lo hagas». Antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y caminó hacia su equipo, dejándolo allí, solo, con el peso de sus propias decisiones. Fue un momento de cierre definitivo, una página pasada sin dramatismo pero con firmeza. Leonardo, que había observado la interacción desde lejos, se acercó a Beatriz en cuanto Rodrigo se alejó. «¿Estás bien?» «Estoy genial. Por primera vez, estoy realmente genial». Él sonrió y le ofreció el brazo. «¿Vamos a celebrarlo? Este evento ha sido un éxito absoluto.
Salieron juntos, acompañados por Felipe y Daniel, que habían esperado para felicitarla. Los cuatro fueron a un bar tranquilo en el barrio de las Letras, donde conversaron hasta tarde sobre el evento, sobre la vida, sobre los planes futuros de Beatriz. «Te has convertido en un referente, Beatriz. Todo el mundo habla de ti», dijo Felipe, levantando su copa de vino. «Y te mereces cada elogio», completó Daniel con su manera seria pero cálida. Leonardo simplemente cogió la mano de Beatriz bajo la mesa, un gesto discreto pero lleno de significado. Esa noche, Beatriz sintió que finalmente había encontrado su lugar. Ya no intentaba encajar en el mundo de otra persona. Estaba creando su propio mundo, rodeada de personas que la valoraban y la respetaban. En los días siguientes al evento, la repercusión fue aún mayor de lo que esperaba. La forma en que Beatriz había manejado la crisis del sistema de sonido se convirtió en tema de conversación entre los organizadores de eventos de la ciudad. Mariana recibió decenas de llamadas de clientes potenciales que querían trabajar específicamente con Beatriz. La sociedad entre ambas estaba demostrando ser una de las mejores inversiones que podrían haber hecho. Fue en ese periodo cuando Beatriz recibió una invitación inesperada. Una empresa multinacional estaba organizando un congreso internacional en Madrid y quería que ella fuera la coordinadora general del evento. Era el proyecto más grande de su carrera, con más de 2.000 participantes de diversos países, y que tendría lugar en 6 meses. La propuesta económica era generosa, y el reconocimiento que traería sería inestimable. Beatriz aceptó sin dudarlo. Era un desafío enorme, pero estaba preparada. Formó un equipo, dividió las responsabilidades, creó cronogramas detallados y comenzó a trabajar con una dedicación que impresionaba incluso a los más experimentados del mercado. Mientras se dedicaba al proyecto, Beatriz también empezó a pensar en el futuro de una forma más amplia. Había conquistado la independencia económica, se había reencontrado como mujer y profesional, pero sentía que faltaba algo. Quería dejar un legado, algo que fuera más allá de los eventos que organizaba. Fue entonces cuando recordó el diario de su madre, las palabras que Elena había escrito sobre la invisibilidad, sobre la soledad dentro del matrimonio, sobre los sueños abandonados. Beatriz pensó en cuántas mujeres aún vivían situaciones similares, atrapadas en relaciones que las empequeñecían, sin el coraje o los recursos para empezar de nuevo. Empezó a esbozar una idea. Quería crear una fundación que apoyara a mujeres en proceso de reconstrucción de sus vidas, no solo con ayuda económica, sino con orientación profesional, apoyo psicológico, capacitación y networking. Quería ofrecer lo que ella misma había recibido de su abuela Alba, de Mariana, de Leonardo, Felipe y Daniel. Quería dar a otras mujeres la oportunidad de reencontrarse. Compartió la idea primero con Alba, que se emocionó. «Tu madre estaría orgullosa, Beatriz. Estás transformando su dolor y el tuyo en algo que puede ayudar a tantas otras». Después habló con Mariana, que la apoyó plenamente y se ofreció a ayudar con la parte burocrática y administrativa. Leonardo, cuando se enteró del proyecto, se ofreció a ser uno de los financiadores iniciales. Felipe se comprometió a ofrecer asesoría jurídica gratuita para las mujeres atendidas por la fundación. Daniel propuso crear un programa de capacitación profesional en el área de la gastronomía. Beatriz se conmovió con el apoyo que recibía. Ya no estaba sola, y la red de personas que tenía a su alrededor era sólida, genuina, basada en el respeto mutuo y la admiración verdadera. Mientras los preparativos para el Congreso Internacional avanzaban, Beatriz también comenzó a estructurar la fundación. Eligió el nombre Elena en honor a su madre y definió la misión: apoyar a mujeres que han vivido borrados emocionales y quieren reconstruir sus vidas con autonomía y dignidad. La noticia sobre la fundación se extendió rápidamente, y Beatriz comenzó a recibir mensajes de mujeres interesadas en participar como voluntarias, donantes o incluso como futuras beneficiarias. Era emocionante ver cómo una idea nacida del dolor podía transformarse en esperanza para tantas personas. Pero no todo eran celebraciones. Rodrigo,
Al enterarse de la fundación y del Congreso Internacional que Beatriz estaba organizando, se sintió aún más molesto. Ver a su exesposa ascender profesional y socialmente, conquistar respeto y admiración, mientras él mismo enfrentaba problemas en su empresa debido a decisiones mal planificadas, era un golpe a su ego que no podía soportar. Intentó una vez más desacreditarla, difundiendo rumores de que Beatriz estaba usando la historia de su matrimonio para promocionarse, de que la fundación era solo una fachada para ganar dinero. Pero esta vez sus intentos cayeron en el vacío. Beatriz había construido una reputación demasiado sólida, basada en trabajo real y resultados concretos, para que rumores vacíos la afectaran. Aún así, había momentos en que Beatriz se sentía cansada. No físicamente, sino emocionalmente. Cargar con el peso de ser una inspiración, de ser un ejemplo, de tener que demostrar constantemente que era competente, era agotador. En esos momentos, recurría a su abuela Alba, que siempre tenía las palabras adecuadas. «Hija mía, no necesitas ser perfecta, solo necesitas ser auténtica. La gente no te admira porque nunca te equivoques, sino porque tienes el coraje de intentarlo». Esas palabras resonaban en la mente de Beatriz siempre que la presión parecía demasiado grande. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser ella misma. Una noche, después de un día particularmente intenso de reuniones y ajustes finales para el Congreso, Leonardo la invitó a pasear por el Parque del Retiro. Entraron en el parque, se quitaron los zapatos para caminar sobre el césped y pasearon en silencio durante unos minutos, escuchando la tranquilidad del lugar. «Pareces cansada», dijo Leonardo, con esa atención característica suya. «Lo estoy, pero es un cansancio bueno. Estoy construyendo algo que importa». Él se detuvo y se giró hacia ella, cogiéndole las manos. «Beatriz, quiero que sepas que te admiro profundamente. No solo por lo que has logrado, sino por quién eres, por la forma en que te levantas cada día y eliges ser fuerte, incluso cuando es difícil». Beatriz sintió que se le humedecían los ojos. Eran palabras que necesitaba oír, no de cualquier persona, sino de él. «Gracias por estar aquí, Leonardo, por verme de verdad». «Siempre te veré, Beatriz, siempre». Se besaron allí, en el parque, bajo la luz de las farolas. Y fue un beso diferente al primero. Tenía profundidad, promesa, entrega. Beatriz aún no sabía si estaba lista para una relación completa, pero sabía que Leonardo era alguien especial, alguien que merecía estar en su vida. Los meses siguientes fueron una carrera contrarreloj. El Congreso Internacional se acercaba, y Beatriz trabajaba de 12 a 14 horas al día, supervisando cada detalle. La presión era inmensa, pero ella tenía el control. Mariana se encargaba de la tienda de eventos, mientras Beatriz se dedicaba al proyecto mayor, y la colaboración entre ambas funcionaba a la perfección. Felipe y Daniel seguían presentes, cada uno a su manera. Felipe con sus bromas y su forma desenfadada que aliviaba la tensión. Daniel con su presencia sólida y confiable, siempre disponible cuando Beatriz necesitaba un consejo o simplemente alguien que la escuchara. Los cuatro, Beatriz, Leonardo, Felipe y Daniel, habían desarrollado una amistad genuina. No había competencia entre los hombres, solo respeto mutuo. Sabían que Beatriz no era un premio a ser conquistado, sino una mujer que elegiría su propio camino a su tiempo. Y Beatriz, por primera vez en su vida, sentía que tenía elección. No estaba siendo empujada a tomar decisiones, no estaba siendo presionada a seguir un guión predeterminado. Estaba viviendo a su propio ritmo, construyendo su propia historia, y eso era liberador. El Congreso Internacional finalmente llegó. Fueron 3 días intensos, con ponencias, talleres, networking y eventos sociales. Beatriz coordinó todo con maestría, resolviendo problemas en tiempo real, ajustando cronogramas, garantizando que cada participante tuviera una experiencia memorable. Al final, recibió una ovación de los organizadores y de los participantes, que reconocieron su trabajo impecable.
Esa noche, exhausta pero realizada, Beatriz volvió a casa de su abuela Alba. Entró silenciosamente, subió a la habitación que un día fue de su madre y se sentó en 1900 la cama con el diario de Elena en las manos. «Lo he conseguido, mamá. He roto el ciclo y ahora voy a ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo». Cerró el diario, lo guardó en el cajón con cuidado y se acostó, sintiendo una paz profunda. Había recorrido un largo camino, había enfrentado miedos, había superado obstáculos y se había convertido en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser. Y todavía quedaba mucho por delante. Capítulo 4. El éxito del Congreso Internacional abrió puertas que Beatriz jamás imaginó. En los meses siguientes empezó a recibir invitaciones de empresas de otras comunidades autónomas, de organizaciones internacionales e incluso de instituciones gubernamentales. Su reputación había traspasado las fronteras de Madrid y ahora era reconocida como una de las mejores profesionales del sector de eventos de alto nivel en España. Mariana, siempre pragmática y visionaria, sugirió que expandieran la empresa. «Abramos una sucursal en Barcelona. Con tu reputación y nuestros contactos, podemos dominar todo el mercado del noreste». Beatriz consideró la propuesta con seriedad. Barcelona representaba un mercado mucho mayor, más competitivo, pero también más rentable. Era un paso audaz, pero ya había demostrado que era capaz de asumir grandes desafíos. «Hagámoslo, Mariana, pero quiero que se haga bien, con estructura, con planificación, sin prisas». Las dos pasaron semanas diseñando el plan de expansión, analizando costes, visitando posibles locales y entrevistando a profesionales. Leonardo se ofreció a ayudar con la parte de inversión y planificación estratégica, usando su experiencia como empresario para orientar las decisiones más importantes. Felipe contribuyó con la parte jurídica, garantizando que todos los contratos y documentos estuvieran impecables. Daniel, por su parte, presentó a Beatriz a contactos importantes en Barcelona, empresarios que podrían convertirse en clientes estratégicos. Beatriz se daba cuenta cada vez más de que estaba rodeada de personas que no solo la admiraban, sino que invertían activamente en su éxito. No era un favor, era un reconocimiento genuino de su valor, y eso marcaba toda la diferencia. La Fundación Elena también empezaba a tomar forma. Beatriz alquiló un espacio pequeño pero acogedor en Chamberí, cerca de donde había crecido, y empezó a estructurar los servicios que se ofrecerían. Contrató a una psicóloga especializada en traumas y relaciones abusivas, a una trabajadora social, y comenzó a formar alianzas con empresas dispuestas a ofrecer puestos de trabajo para las mujeres atendidas. La primera beneficiaria de la fundación fue Amanda, una mujer de 32 años que había salido de un matrimonio donde fue sistemáticamente menospreciada durante 8 años. Amanda llegó a la fundación con una maleta pequeña, 2 hijos pequeños y ninguna perspectiva. Beatriz la recibió personalmente, y cuando escuchó la historia de Amanda, vio su propia trayectoria reflejada allí. «No estás sola, Amanda. Vamos a ayudarte a reconstruir tu vida». Y cumplió la promesa. Amanda pasó por sesiones de terapia, recibió orientación profesional, hizo cursos de capacitación y en 3 meses consiguió un empleo como asistente administrativa en una empresa colaboradora de la fundación. Cuando Amanda recibió su primer sueldo y volvió para agradecer a Beatriz, trajo flores y una carta escrita a mano. «Me devolviste la esperanza. No sabía que todavía era posible empezar de nuevo. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma creía». Beatriz abrazó a Amanda con fuerza, sintiendo el peso y la belleza de ese momento. Aquello era más grande que cualquier evento que hubiera organizado. Era una vida siendo transformada. Era un ciclo siendo roto. Mientras la fundación crecía, Beatriz también tenía que lidiar con su vida personal, que se estaba volviendo cada vez más compleja. Leonardo, Felipe y Daniel seguían presentes, cada uno ocupando un espacio importante en su vida, y Beatriz empezaba a darse cuenta de que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión.
Leonardo era el más cercano. Habían desarrollado una profunda intimidad emocional, basada en largas conversaciones, en silencios cómodos, en una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Él la veía como una igual, como una compañera, y nunca intentó controlar o menospreciar sus sueños. Cuando estaban juntos, Beatriz se sentía segura, valorada, amada de una forma que nunca había experimentado. Felipe, por otro lado, aportaba ligereza. La hacía reír, la sacaba de la seriedad constante del trabajo, y tenía una forma desenfadada de demostrar afecto que era reconfortante. Había una atracción innegable entre ellos, una química que se manifestaba en miradas prolongadas, en toques casuales, en bromas que rozaban la provocación. Felipe nunca presionó a Beatriz, pero dejaba claro que estaba interesado, que esperaría el tiempo que fuera necesario. Daniel era la estabilidad, era mayor, más experimentado, y transmitía una madurez que infundía seguridad. Sus conversaciones eran profundas, sobre la vida, sobre las elecciones, sobre lo que realmente importaba. Tenía una hija adolescente, y Beatriz admiraba la forma en que equilibraba su carrera con la paternidad. Daniel nunca fue invasivo, pero siempre estaba presente cuando ella lo necesitaba, como un puerto seguro en medio de las tormentas. Beatriz sabía que los tres eran hombres extraordinarios y que cualquier mujer sería feliz al lado de cualquiera de ellos, pero también sabía que no podía continuar indefinidamente en ese limbo. Tarde o temprano tendría que elegir, o no elegir a nadie, y esa también era una opción válida. Una tarde, mientras tomaba café con su abuela Alba, Beatriz compartió sus dudas. «Abuela, no sé qué hacer. Me gustan los tres, cada uno de una forma diferente, pero tengo miedo de elegir mal, de repetir los errores del pasado». Alba cogió la mano de su nieta con cariño. «Hija mía, no vas a repetir los errores del pasado porque ya no eres la misma persona. Sabes quién eres, sabes lo que quieres, y no vas a aceptar menos de lo que mereces. Cualquier elección que hagas será la correcta, porque será tuya». Las palabras de la abuela le trajeron consuelo, pero Beatriz aún no estaba lista para decidir. Había otras prioridades en ese momento, como la apertura de la sucursal en Barcelona y la expansión de la fundación. La inauguración de la nueva sede de la empresa en Barcelona se fijó para un sábado de junio. Beatriz y Mariana organizaron un evento elegante, invitando a clientes potenciales, socios y amigos. El espacio era moderno, amplio, con grandes ventanales que daban al Paseo de Gracia. La decoración era sofisticada, pero acogedora, reflejando exactamente la identidad de la empresa. Leonardo, Felipe y Daniel se aseguraron de estar presentes, apoyando a Beatriz en este nuevo capítulo. Durante la fiesta, los tres circularon entre los invitados, presentando a Beatriz a contactos importantes, reforzando su reputación, actuando como verdaderos aliados. Hubo un momento durante la noche en que Beatriz se encontró sola en la terraza del local, observando las luces de la ciudad. Felipe se acercó, trayendo 2 copas de champán. «¿Estás pensativa? ¿Todo bien?» Beatriz aceptó la copa y sonrió. «Solo estoy procesando todo. Hace un año estaba perdida, invisible, sin perspectiva, y ahora estoy aquí, inaugurando una sucursal de mi propia empresa en Barcelona». Felipe brindó con ella. «Y te mereces cada segundo de esto. Eres increíble, Beatriz. Y no lo digo solo como alguien interesado, lo digo como alguien que te admira profundamente». Beatriz sintió que se sonrojaba. Felipe tenía una forma de hablar que era directa, honesta, sin juegos. Era refrescante. «Gracias, Felipe. Has sido un gran amigo». Él sonrió, pero había algo más en sus ojos. Amigo es un buen comienzo. Antes de que Beatriz pudiera responder, Daniel apareció en la terraza, con esa manera discreta que tenía. «Disculpad que interrumpa, pero Beatriz, hay algunos clientes que quieren hablar contigo». Ella asintió, agradeció a Felipe por el momento y volvió a la fiesta. El resto de la noche fue una sucesión de conversaciones,
presentaciones y nuevos contratos que se cerraban. La sucursal de Barcelona ya era un éxito incluso antes de empezar a operar oficialmente. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se marcharon, Beatriz, Mariana, Leonardo, Felipe y Daniel se quedaron en el local, sentados en sillas esparcidas por el salón, cansados pero satisfechos. «Lo hemos conseguido», dijo Mariana levantando una última copa de vino. «Vosotras lo habéis conseguido», corrigió Leonardo, mirando a Beatriz y Mariana con orgullo. Beatriz miró a su alrededor, a esas personas que se habían convertido en su familia elegida, y sintió una profunda gratitud. Ya no estaba sola, ya no era invisible, estaba rodeada de amor, de respeto, de admiración genuina. Pero no todo eran celebraciones. Rodrigo, al enterarse de la inauguración en Barcelona y de la repercusión que Beatriz estaba generando, se sintió cada vez más molesto. Su constructora estaba enfrentando dificultades económicas debido a inversiones mal planificadas y a una serie de escándalos relacionados con sobrecostes en obras públicas. Aunque Rodrigo no estaba directamente involucrado en las irregularidades, la reputación de la empresa estaba manchada y estaba perdiendo contratos importantes. Ver a Beatriz prosperar mientras él se hundía era un golpe que no podía soportar. Intentó una última jugada. Buscó a un abogado e interpuso una demanda por difamación, alegando que la entrevista que Beatriz había concedido a la periodista Clara Méndez había perjudicado su imagen y sus negocios. Era un intento desesperado, sin fundamento legal sólido, pero que podría, como mínimo, causarle problemas. Cuando Beatriz recibió la notificación de la demanda, sintió una mezcla de rabia y cansancio. No había mencionado el nombre de Rodrigo en ningún momento, no había mentido sobre nada, solo había compartido su propia experiencia. Pero sabía que él haría cualquier cosa para intentar arrastrarla de nuevo al fondo. Felipe, al enterarse de la demanda, se enfureció. «Esto es ridículo, no tiene caso. Me encargaré de esto personalmente». Y se encargó. Felipe preparó una defensa sólida, reunió pruebas de que Beatriz nunca había difamado a Rodrigo y argumentó que ella tenía el derecho constitucional de compartir su propia historia. En menos de 2 meses, la demanda fue desestimada por falta de fundamento y Rodrigo fue condenado a pagar las costas procesales. Fue una victoria, pero Beatriz no lo celebró. Solo sintió alivio de que ese capítulo finalmente hubiera terminado. Rodrigo ya no tenía poder sobre ella, y la justicia lo había confirmado. Con la demanda resuelta, Beatriz pudo finalmente concentrarse en lo que realmente importaba. La Fundación Elena estaba atendiendo cada vez a más mujeres, y las historias de transformación se multiplicaban. Había mujeres que recuperaban la autoestima, que encontraban empleo, que volvían a estudiar, que se reconectaban con sus hijos. Cada historia era una prueba de que el trabajo que Beatriz estaba haciendo tenía un impacto real. Clara Méndez, la periodista que había escrito el primer artículo sobre Beatriz, volvió a buscarla, esta vez queriendo hacer un reportaje sobre la fundación. Beatriz aceptó, y el reportaje se publicó en una revista de circulación nacional, trayendo aún más visibilidad al proyecto. Empezaron a llegar donaciones de empresas y de particulares, y la fundación consiguió expandir sus servicios, contratando a más profesionales y atendiendo a más mujeres. Fue durante este periodo de crecimiento cuando Beatriz recibió una invitación que la dejó sin palabras. Una organización internacional dedicada al empoderamiento femenino quería homenajearla en un evento en Nueva York. Sería reconocida como una de las mujeres que estaban marcando la diferencia en América Latina a través de iniciativas de impacto social. Beatriz leyó la invitación 3 veces, incapaz de creerlo. Nueva York, reconocimiento internacional. Ella, que hacía poco, más de 1 año estaba invisible en su propio matrimonio, ahora sería homenajeada al otro lado del mundo. Compartió la noticia primero con Alba, que lloró de emoción. «Tu madre está viendo esto desde donde esté, hija mía. Estoy segura». Después, se lo contó a Mariana, Leonardo, Felipe y Daniel, que lo celebraron con entusiasmo. Leonardo se ofreció a acompañarla,
Pero Beatriz declinó amablemente. «Necesito hacer esto sola. Es parte de mi viaje». Él lo comprendió, como siempre lo hacía. El viaje a Nueva York se fijó para septiembre. Beatriz pasó las semanas anteriores organizándolo todo para que la empresa y la fundación siguieran funcionando perfectamente en su ausencia. Mariana asumiría la parte operativa de la empresa y la psicóloga de la fundación se encargaría de la atención a las beneficiarias. Cuando el día del viaje finalmente llegó, Beatriz se despidió de su abuela con un fuerte abrazo. «Ve y muéstrale al mundo quién eres, hija mía». La llegada a Nueva York fue impactante. Beatriz nunca había estado en Estados Unidos y la energía de la ciudad era abrumadora. Rascacielos que parecían tocar el cielo, gente de todas partes del mundo caminando apresuradamente por las calles, una mezcla de sonidos, olores y colores que era a la vez caótica y fascinante. El evento de homenaje tuvo lugar en un lujoso hotel de Manhattan. Había más de 300 personas presentes, entre homenajeadas de diversos países, representantes de organizaciones internacionales, periodistas y activistas. Beatriz estaba nerviosa, pero también decidida. Había preparado un discurso corto, directo al corazón. Cuando llegó su turno de subir al escenario para recibir el homenaje, Beatriz sintió que le temblaban las piernas. Pero cuando cogió el micrófono y miró al público, vio rostros de mujeres que, como ella, tenían historias de superación. Y eso le dio fuerza. «No, estoy aquí porque sea especial. Estoy aquí porque tuve la suerte de encontrar a personas que creyeron en mí cuando ni yo misma creía. Estoy aquí porque una abuela me acogió, porque una socia me dio una oportunidad, porque amigos verdaderos me apoyaron. Y ahora, mi misión es hacer por otras lo que hicieron por mí, romper ciclos de invisibilidad, devolver la dignidad, mostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo». El público aplaudió de pie, y Beatriz sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de realización. Había recorrido un largo camino, había enfrentado sus miedos, se había reencontrado. Y ahora estaba allí, siendo reconocida no por el apellido de un marido, no por la belleza superficial, sino por el impacto real que estaba causando en el mundo. Después de la ceremonia, varias mujeres se acercaron a Beatriz para conversar, para agradecerle, para compartir sus propias historias. Algunas eran empresarias, otras activistas, otras líderes comunitarias. Todas tenían algo en común: la determinación de marcar la diferencia. Beatriz pasó 3 días en Nueva York, participando en talleres, conociendo otras organizaciones, haciendo contactos. Fue una experiencia transformadora que amplió su visión sobre lo que la Fundación Elena podría llegar a ser. Cuando volvió a Madrid, traía en la maleta no solo la placa del homenaje, sino también ideas nuevas, alianzas internacionales y una certeza renovada de que estaba en el camino correcto. Leonardo, Felipe y Daniel la esperaban en el aeropuerto con flores y amplias sonrisas. Beatriz los abrazó, emocionada por estar de vuelta, por tener personas que se preocupaban genuinamente por ella. Esa noche cenaron juntos en un acogedor restaurante de Malasaña, y Beatriz les contó todo sobre el viaje, sobre las mujeres que conoció, sobre los proyectos que quería implementar en la fundación. Felipe, en medio de la cena, hizo un brindis por Beatriz, que en poco más de un año ha pasado de ser invisible a ser inolvidable. Todos levantaron sus copas, y Beatriz sintió que el corazón le desbordaba de gratitud. Había encontrado no solo a sí misma, sino también una familia que había elegido, personas que la querían por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Pero todavía había una cuestión pendiente. Beatriz sabía que tendría que, tarde o temprano, definir sus sentimientos hacia los 3 hombres que formaban parte de su vida. Y esa decisión se estaba acercando, inevitable como la marea, porque no quería herir a nadie. Solo quería ser honesta consigo misma y con todos a su alrededor. Y eso, había aprendido, era la forma más verdadera de amar. Capítulo 5. Los meses siguientes fueron de intensa reflexión para Beatriz. Seguía trabajando arduamente en la empresa y en la fundación,
pero una parte de su mente estaba siempre pendiente de la cuestión que ya no podía posponer. Leonardo, Felipe y Daniel. 3 hombres extraordinarios, cada uno ocupando un espacio único en su corazón, y necesitaba ser honesta sobre lo que realmente sentía. La presión no venía de ellos. Los 3 seguían siendo respetuosos, pacientes, presentes sin ser invasivos. La presión venía de dentro de ella misma, de la necesidad de claridad, de no mantener a nadie en una situación indefinida. Ellos merecían honestidad, y ella también merecía paz. Fue una tarde de octubre durante una conversación con su abuela Alba, cuando Beatriz finalmente empezó a organizar sus sentimientos. «Abuela, necesito tomar una decisión. No puedo seguir así, dividida entre 3 personas que son importantes para mí». Alba, que estaba regando las plantas del balcón, se detuvo y miró a su nieta con esa sabiduría, tranquila que solo los años traen. «Entonces dime, Beatriz, cuando piensas en el futuro, cuando imaginas tu vida dentro de 5, 10 años, ¿a quién ves a tu lado?» Beatriz cerró los ojos e intentó visualizarlo. Veía la fundación creciendo, veía la empresa expandiéndose, veía a mujeres siendo transformadas. Y entonces, en medio de todo eso, veía un rostro que aparecía con más frecuencia, con más claridad, con más presencia. Era Leonardo. Abrió los ojos, sorprendida por su propio descubrimiento. «Veo a Leonardo, abuela». Alba sonrió, como si ya lo supiera. «Entonces ya tienes tu respuesta. Ahora necesitas tener el coraje de actuar». Beatriz pasó los días siguientes pensando en cómo hacerlo de la forma más respetuosa posible. Felipe y Daniel eran hombres maravillosos, y lo último que quería era herirlos. Pero también sabía que postergarlo sería peor, que mantenerlos en vilo sería injusto. Decidió hablar primero con Felipe. Quedaron para tomar un café a media tarde en un lugar tranquilo, lejos del ajetreo del centro de la ciudad. Felipe llegó con esa sonrisa característica, pero cuando vio la expresión seria de Beatriz, la sonrisa se desvaneció un poco. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» Beatriz respiró hondo. «Felipe, necesito ser honesta contigo. Eres una persona increíble, me has hecho reír cuando más lo necesitaba, has estado presente en momentos importantes y te tengo mucho cariño. Pero necesito decirte que mis sentimientos por Leonardo son diferentes, son más profundos, y no sería justo contigo seguir manteniendo esta puerta abierta cuando mi corazón ya ha tomado una decisión». Felipe se quedó en silencio por unos instantes, procesando sus palabras. Había tristeza en su mirada, pero también comprensión. «En cierto modo ya lo sabía, ¿sabes? La forma en que lo miras a él es diferente. Solo esperaba que, quizás, con el tiempo, pudieras mirarme a mí de la misma manera. Pero lo entiendo, y te respeto demasiado para enfadarme por tu honestidad». Beatriz sintió que se le humedecían los ojos. «Encontrarás a alguien que te mire exactamente como te mereces, Felipe. Eres una persona especial». Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Y tú también, Beatriz. Leonardo es un tipo con suerte». Terminaron el café con una conversación más ligera, recordando momentos divertidos, y se despidieron con un fuerte abrazo. Beatriz se fue de allí con el corazón apesadumbrado, pero también aliviada por haber sido honesta. La conversación con Daniel tuvo lugar unos días después, durante un paseo por el Real Jardín Botánico. Daniel había propuesto el encuentro y Beatriz aceptó, sabiendo que necesitaba tener la misma conversación que había tenido con Felipe. Mientras caminaban entre los árboles centenarios, fue Daniel quien rompió el silencio primero. «Vas a decirme que has elegido a Leonardo, ¿verdad?» Beatriz se detuvo, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» Daniel sonrió con suavidad. «Presto atención, Beatriz, y no pasa nada. Siempre supe que lo que yo te ofrecía era seguridad, estabilidad. Pero lo que tú necesitas en este momento de tu vida es alguien que camine a tu lado en la construcción de tus sueños. Y Leonardo es esa persona». Beatriz sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza. «Eres un hombre maravilloso, Daniel, y estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí».
Él le cogió la mano con cariño. La gratitud es mutua. Tú me enseñaste que es posible volver a creer en el amor después de un matrimonio que no funcionó. Y eso es un regalo. Yo estaré bien, y tú también. Y quién sabe, un día nos reencontraremos como viejos amigos que se respetan. Continuaron el paseo, conversando sobre la vida, sobre sus hijos, sobre la fundación, sobre el futuro. Cuando se despidieron, Beatriz sintió que había preservado algo precioso, la amistad y el respeto mutuos. Con las conversaciones difíciles concluidas, Beatriz finalmente se sintió libre para permitirse vivir plenamente lo que sentía por Leonardo. Lo invitó a cenar a casa de su abuela Alba, algo que aún no había hecho. Era una forma de integrarlo oficialmente en su vida, de presentárselo a la persona más importante de su mundo. Alba preparó un cocido madrileño en toda regla, con todos sus acompañamientos tradicionales, y recibió a Leonardo con la cálida hospitalidad que la caracterizaba. Durante la cena, los tres conversaron sobre todo, desde los recuerdos de infancia de Beatriz hasta los planes futuros de la fundación. Leonardo encantó a Alba con su educación, su atención y, sobre todo, con la forma respetuosa en que trataba a Beatriz. Cuando Alba se retiró a dormir, Beatriz y Leonardo se quedaron en el balcón, sentados en las sillas de mimbre, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. «Tu abuela es increíble», dijo Leonardo cogiendo la mano de Beatriz. «Ella es todo para mí. Fue quien me acogió cuando más lo necesitaba». Leonardo se giró hacia ella, con una expresión seria pero cariñosa. «Beatriz, quiero que sepas que estoy completamente enamorado de ti. No solo de la mujer fuerte e inspiradora en la que te has convertido, sino de la persona que siempre fuiste, incluso cuando no podías verlo en ti misma. Y quiero caminar a tu lado no para completarte, porque eres completa por ti misma, sino para compartir la vida, los sueños, los desafíos». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Eran las palabras que necesitaba oír, dichas de la forma correcta en el momento adecuado. «Yo también. Estoy enamorada de ti, Leonardo, y estoy lista para construir algo real, algo basado en el respeto, en la colaboración, en el amor verdadero». Se besaron allí, en el balcón de la casa de la abuela, bajo el cielo estrellado de Madrid, y fue un beso que selló un compromiso, una promesa de futuro. En las semanas siguientes, Beatriz y Leonardo comenzaron a construir una rutina juntos. Aún no vivían en la misma casa, porque Beatriz quería mantener su espacio en casa de la abuela mientras todo se ajustaba. Pasaban la mayor parte de su tiempo libre juntos. Cenaban, paseaban, conversaban sobre sus respectivos proyectos, y Leonardo se convirtió en un socio activo en las iniciativas de la fundación, contribuyendo no solo económicamente, sino con ideas y contactos. La Fundación Elena estaba creciendo exponencialmente. El número de mujeres atendidas se había triplicado en 6 meses, y Beatriz tuvo que contratar a más personal y alquilar un espacio más grande. El impacto de su trabajo era tangible, visible en las transformaciones individuales de cada mujer que pasaba por el programa. Una de esas mujeres era Simón, una abogada de 40 años que había abandonado su carrera para dedicarse a su matrimonio y a sus hijos, y que después de años en una relación donde fue sistemáticamente devaluada, decidió empezar de nuevo. Simón llegó a la Fundación frágil, pero decidida. Pasó por terapia, actualizó sus conocimientos jurídicos y en pocos meses consiguió un puesto en un despacho respetado. Cuando Simón volvió para agradecer a Beatriz, trajo una carta emocionante. «Me mostraste que no había perdido mi esencia. Simplemente estaba dormida. Gracias por ayudarme a despertar». Historias como la de Simón se multiplicaban, y cada una fortalecía la convicción de Beatriz de que estaba en el camino correcto. La fundación no era solo un proyecto, era un legado. Era la forma de transformar el dolor de su madre y su propio dolor en algo que sanara a otras mujeres. Fue en ese periodo cuando Beatriz recibió una invitación para participar en un congreso internacional sobre empoderamiento femenino en Roma, Italia. Sería en noviembre, y ella sería una de las ponentes principales, compartiendo la experiencia de la Fundación Elena
y las metodologías que estaban aplicando con éxito. Leonardo animó a Beatriz a aceptar. «Es una oportunidad increíble. Tienes que ir». Pero esta vez, cuando él se ofreció a acompañarla, Beatriz aceptó. «Quiero que vengas conmigo. Quiero compartir esto contigo». El viaje a Roma fue memorable. Era la primera vez que viajaban juntos fuera de España, y cada momento era un descubrimiento compartido. Caminaron por las estrechas calles del Trastevere, probaron cannoli en las pastelerías tradicionales, vieron el atardecer desde la colina del Janículo y conversaron sobre el futuro, sobre los sueños que cada uno tenía y cómo podrían realizarlos juntos. El día de la ponencia, Beatriz estaba nerviosa, pero Leonardo la tranquilizó. «Ya has hecho esto antes. Solo sé tú misma». Y fue exactamente lo que hizo. Subió al escenario, contó su historia, sin miedo, sin vergüenza, compartiendo los momentos de dolor, de descubrimiento, de transformación. Habló sobre la fundación, sobre las mujeres que estaban siendo atendidas, sobre el impacto real que era posible generar cuando había un compromiso genuino. El público, compuesto por más de 500 personas de diversos países, guardó un silencio absoluto durante toda la presentación, y cuando terminó, aplaudió de pie durante varios minutos. Leonardo, que lo vio todo desde la primera fila, tenía los ojos humedecidos de orgullo. Cuando Beatriz bajó del escenario, él la abrazó con fuerza. «Has estado perfecta. Estoy tan orgulloso de ti». Esa noche, después del evento, caminaron de vuelta al hotel en silencio, de la mano, simplemente apreciando la belleza de Roma por la noche. Cuando llegaron a la habitación, Leonardo atrajo a Beatriz hacia él y dijo con seriedad: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No te estoy pidiendo la mano ahora, porque sé que valoras los momentos adecuados, pero quiero que sepas que eso es lo que quiero. Tú, yo, construyendo algo juntos». Beatriz sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Eran lágrimas de pura felicidad. «Yo también quiero eso, Leonardo. Quiero construir una vida contigo». Pasaron el resto del viaje explorando Italia, visitando Florencia, disfrutando de cada momento como si fuera único. Y cuando volvieron a España, estaban más unidos que nunca. De vuelta en Madrid, la rutina se reanudó, pero ahora con una sensación diferente. Beatriz estaba más ligera, más plena, más segura. Había encontrado el amor verdadero, estaba marcando la diferencia en el mundo a través de la fundación, y su carrera estaba en su apogeo. Todo parecía estar encajando finalmente. Pero la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba a las personas justo cuando creen que todo está resuelto. Y la prueba de Beatriz vendría de donde menos lo esperaba. Rodrigo, que había estado relativamente callado en los últimos meses, estaba enfrentando una grave crisis financiera. La constructora estaba al borde de la quiebra. Los escándalos de sobrecostes habían alejado a los inversores y estaba desesperado. En un último acto de manipulación, buscó a Beatriz. El encuentro tuvo lugar en un café neutral, a petición suya, alegando que necesitaba hablar sobre la división de bienes del matrimonio, algo que aún no se había resuelto oficialmente. Beatriz dudó, pero decidió ir, acompañada por Felipe, que aunque ya no estaba interesado románticamente en ella, seguía siendo un amigo y su abogado. Rodrigo llegó con aspecto abatido, muy diferente del hombre arrogante que Beatriz había dejado. Intentó apelar a su lado emocional, hablando de los años que pasaron juntos, de cómo había cometido errores, de lo arrepentido que estaba. Pero Beatriz veía a través de la manipulación. No estaba arrepentido por los errores cometidos contra ella. Estaba desesperado porque la vida había dado el giro que no esperaba. «Rodrigo, he venido aquí para resolver la división de bienes de forma justa y definitiva. No he venido para escuchar disculpas vacías ni para ser manipulada de nuevo». Rodrigo intentó argumentar, intentó usar la culpa, pero Felipe intervino con firmeza. «Señor Torres, mi clienta está siendo extremadamente generosa al aceptar solo lo que legalmente le corresponde. Le sugiero que acepte los términos y cerremos esto de una vez». Rodrigo se dio cuenta de que ya no tenía control sobre la situación.
Firmó los papeles y la separación fue finalmente oficializada. Cuando salieron del café, Beatriz sintió que se quitaba un peso enorme de encima. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. «Gracias por estar aquí, Felipe», dijo Beatriz mientras caminaban por la acera. «Siempre, Beatriz, aunque no hayamos acabado, juntos, eres una de las personas más importantes de mi vida». Se abrazaron, y Beatriz sintió gratitud por haber preservado esa amistad, por haber sido honesta, por haber respetado los sentimientos de todos los involucrados. Con la separación oficializada, Beatriz sintió que era verdaderamente libre. Ya no había nada que la atara al pasado. Podía finalmente mirar hacia adelante sin peso, sin culpa, sin miedo, y el futuro que veía era brillante. La fundación seguía creciendo, la empresa prosperaba, y tenía a su lado a un hombre que la amaba y la respetaba profundamente. Tenía amigos verdaderos, una abuela que era su roca y una misión que daba sentido a su vida. Beatriz se había convertido en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser, y ahora, finalmente, estaba lista para vivir plenamente todas las posibilidades que ese renacimiento traía consigo. Capítulo 6. El año nuevo llegó trayendo consigo una energía de renovación que parecía estar en sintonía con todo lo que Beatriz había vivido en los últimos 18 meses. Era enero, Madrid estaba radiante, con sus parques llenos de vida y el cielo azul sin nubes, y Beatriz sentía que estaba finalmente viviendo la vida que siempre mereció, pero que solo ahora tenía el coraje de reivindicar. La Fundación Elena se había convertido en un referente nacional. El modelo de atención que Beatriz y su equipo habían desarrollado estaba siendo estudiado por otras organizaciones y recibía constantemente invitaciones para dar conferencias, para consultorías, para colaboraciones. El espacio en Chamberí ya no era suficiente y estaban en los preparativos finales para inaugurar una sede más grande, con capacidad para atender al triple de mujeres. La empresa de eventos también prosperaba. La sucursal de Barcelona operaba a pleno rendimiento, con Mariana dividiendo su tiempo entre las dos ciudades. Beatriz había contratado a un equipo competente, delegado responsabilidades y aprendido a confiar en el trabajo de los demás, algo que antes le resultaba difícil. Estaba creciendo no solo profesionalmente, sino también como líder, como mentora, como alguien que inspiraba con el ejemplo. Su relación con Leonardo se profundizaba cada día. Habían encontrado un equilibrio perfecto entre cercanía e independencia, donde cada uno mantenía su individualidad, sus proyectos, sus espacios, pero compartían los momentos importantes, los sueños, los logros y también las dificultades. Leonardo nunca intentó controlar a Beatriz, nunca intentó menospreciarla, y ella, por su parte, había aprendido a confiar, a entregarse sin miedo a perderse a sí misma. Una noche, durante una cena romántica en un restaurante con vistas a los tejados de Madrid, Leonardo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba, pero no era miedo, era expectación, era alegría. Beatriz Cardona, has transformado mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Me has enseñado lo que es amar de verdad, lo que es respetar, lo que es admirar. No quiero solo estar a tu lado, quiero construir una vida entera contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, elegante, perfecto. Beatriz sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad absoluta. Sí, Leonardo, 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo y se besaron bajo los discretos aplausos de los otros clientes del restaurante. Era un momento perfecto, sin exageraciones, sin ostentación, solo dos corazones comprometiéndose a caminar juntos. Cuando Beatriz llegó a casa esa noche y se lo contó a su abuela Alba, la anciana lloró de emoción. Hija mía, has encontrado a un hombre que te ve, que te valora, que te ama de verdad. Tu madre estaría tan orgullosa. Beatriz abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo la gratitud desbordarse. Alba había sido su puerto seguro, su base,
y sin ella, nada de aquello habría sido posible. Los preparativos para la boda comenzaron, pero Beatriz no quería nada grandioso. Quería algo íntimo, significativo con las personas que realmente importaban. Decidieron que la ceremonia sería en la casa de la abuela Alba, en el patio que la anciana cuidaba con tanto cariño. Sería algo sencillo, al aire libre, solo con amigos cercanos y familiares. Mientras planeaba la boda, Beatriz también estaba finalizando los detalles para la inauguración de la nueva sede de la Fundación Elena. El evento sería grande, con la presencia de autoridades, socios, donantes y, sobre todo, de las mujeres que habían sido atendidas a lo largo del último año. Beatriz quería que fuera una celebración, un momento para mostrar al mundo el impacto real que se estaba generando. La inauguración tuvo lugar una tarde de marzo y fue emocionante de principio a fin. El espacio era amplio, bien iluminado, decorado con colores suaves que transmitían acogida. Había salas para atención psicológica, una biblioteca con libros sobre empoderamiento y desarrollo personal, una sala de capacitación profesional equipada con ordenadores, e incluso un espacio infantil para que las mujeres pudieran traer a sus hijos durante las atenciones. Durante la ceremonia de apertura, varias mujeres que habían sido atendidas por la fundación subieron al escenario para compartir sus historias. Amanda, la primera beneficiaria, habló sobre cómo había recuperado la autoestima y la independencia económica. Simón, la abogada que había retomado su carrera, habló sobre la importancia de nunca renunciar a los propios sueños. Y hubo otras, decenas de otras, cada una con una historia única, pero todas compartiendo el mismo denominador común: el coraje de empezar de nuevo. Cuando llegó el turno de hablar de Beatriz, subió al escenario con el corazón lleno. Miró al público y vio rostros que representaban transformación, esperanza, futuro. Cuando creé la Fundación Elena, quería honrar la memoria de mi madre, una mujer que vivió toda una vida sintiéndose invisible, pero también quería crear un espacio donde otras mujeres no tuvieran que pasar por lo que yo pasé, por lo que mi madre pasó. Un espacio donde pudieran reencontrarse, reconstruirse, redescubrirse. Y hoy, mirando a cada una de vosotras aquí presentes, veo que ese objetivo se ha logrado. Pero esto no es mérito mío. Es mérito de todas nosotras, de cada mujer que tuvo el coraje de pedir ayuda, de cada profesional que se dedicó con amor, de cada socio que creyó en esta causa. Estamos rompiendo ciclos, estamos cambiando historias, estamos demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo. El público aplaudió de pie, y Beatriz sintió una oleada de emoción apoderarse de ella. Allí estaba el verdadero sentido de todo lo que había vivido. El dolor se había transformado en propósito. El sufrimiento había dado paso a la compasión, y la invisibilidad había sido reemplazada por una presencia que ahora impactaba cientos de vidas. Después de la inauguración, hubo un cóctel donde Beatriz circuló entre los invitados, agradeciendo, conversando, escuchando historias. Leonardo estuvo a su lado todo el tiempo, orgulloso, presente, apoyando discretamente. Felipe y Daniel también asistieron, y los tres hombres conversaron entre sí con naturalidad, sin resentimientos, unidos por el respeto mutuo y la admiración que todos sentían por Beatriz. En las semanas siguientes, la vida de Beatriz fue un torbellino entre los preparativos de la boda, la gestión de la nueva sede de la fundación y los compromisos profesionales de la empresa de eventos. Pero amaba cada segundo de ese ajetreo. Era agotador pero gratificante. Era desafiante pero reconfortante. La boda de Beatriz y Leonardo tuvo lugar un sábado soleado de abril. El patio de la casa de la abuela Alba estaba impecablemente decorado, con flores blancas y arreglos discretos que creaban una atmósfera romántica sin excesos. Había unos 50 invitados, todas personas queridas, elegidas a dedo. Beatriz llevaba un vestido sencillo, de encaje delicado, que realzaba su belleza natural sin eclipsarla. Caminó hacia el altar improvisado en el patio del brazo de su abuela Alba, que llevaba un vestido en tono lavanda y tenía los ojos brillantes de orgullo. Leonardo la esperaba junto al oficiante,
con una sonrisa que lo decía todo sin necesidad de palabras. La ceremonia fue corta, pero emocionante. Intercambiaron votos que habían escrito personalmente, palabras que reflejaban el viaje que cada uno había recorrido hasta llegar allí. Cuando el oficiante los declaró oficialmente casados, Leonardo besó a Beatriz con ternura, y todos aplaudieron. La fiesta que siguió fue relajada, con música en vivo, comida deliciosa preparada por uno de los restaurantes de Daniel, y muchas risas. Mariana pronunció un discurso emocionante sobre la transformación de Beatriz, sobre cómo había pasado de ser una empleada talentosa a una socia, una líder, una inspiración. Felipe brindó con humor, arrancando carcajadas de todos. Y Daniel, con su serenidad característica, deseó a la pareja toda la felicidad del mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Beatriz y Leonardo se alejaron un poco de los invitados y fueron a un rincón del patio, desde donde podían ver toda la fiesta. Él la abrazó por la espalda, y se quedaron allí en silencio, simplemente disfrutando de ese momento. ¿Eres feliz?, preguntó Leonardo con voz suave. Más de lo que creí que sería posible algún día, respondió Beatriz, girándose para mirarlo. Pasé tantos años creyendo que la felicidad era algo externo, algo que dependía de otra persona, de circunstancias perfectas. Pero ahora entiendo que la felicidad es sentirse completa, es vivir de acuerdo con tus valores, es estar rodeada de personas que te quieren de verdad. Y yo tengo todo eso. Leonardo le besó la frente con cariño. Y yo te tengo a ti, que es más de lo que podría haber pedido. Los meses que siguieron a la boda fueron de consolidación. Beatriz y Leonardo se mudaron a un apartamento que eligieron juntos, un espacio que reflejaba la personalidad de ambos. Era un apartamento en Chamberí, cerca de la casa de la abuela Alba, con vistas parciales a la ciudad y mucha luz natural. Lo decoraron juntos, eligiendo cada mueble, cada cuadro, cada detalle. Era un verdadero hogar construido en colaboración. La Fundación Elena seguía creciendo. Beatriz recibió una propuesta para expandir el modelo a otras ciudades de España, empezando por Barcelona y Valencia. Era un desafío enorme, pero tenía un equipo competente y recursos para llevarlo a cabo. La fundación se estaba convirtiendo en un movimiento, una red de apoyo que llegaba cada vez a más mujeres. La empresa de eventos también prosperaba, con proyectos cada vez más grandes y desafiantes. Beatriz había encontrado el equilibrio perfecto entre ser empresaria y ser activista social, dedicando tiempo y energía a ambos frentes sin descuidar ninguno. Fue una tarde de septiembre, casi 2 años después de haber dejado la casa de Rodrigo, cuando Beatriz recibió una llamada inesperada. Era una periodista de uno de los principales canales de televisión del país, invitándola a participar en un programa sobre historias de superación femenina. El programa tendría alcance nacional, y Beatriz sería la invitada principal. Aceptó sin dudarlo, no por vanidad, sino porque sabía que su historia podría ayudar a aún más mujeres, y cuantas más mujeres pudiera alcanzar, más vidas podrían ser transformadas. La grabación del programa tuvo lugar en un estudio en Madrid. Beatriz estaba serena, segura. La presentadora condujo la entrevista con sensibilidad, haciendo preguntas que permitieron a Beatriz contar su historia completa, desde los años de invisibilidad en el matrimonio hasta la creación de la fundación y la reconstrucción de su propia vida. Cuando la presentadora le preguntó qué mensaje le gustaría dejar a las mujeres que estaban viendo, respondió con convicción: quiero decirle a cada mujer que se siente invisible, menospreciada, borrada, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que tienes valor, tienes potencial, tienes fuerza, incluso cuando no puedes verlo, que salir de una situación que te hace daño no es rendirse, es elegirse a una misma, y que cuando te eliges, cuando te pones en primer lugar, el mundo entero se reorganiza a tu alrededor. No será fácil. Habrá miedo, habrá incertidumbre, habrá días difíciles, pero al final mirarás hacia atrás y agradecerás haber tenido el coraje. El programa se
Emitió un jueves por la noche y la repercusión fue inmediata. Las redes sociales de la fundación se inundaron de mensajes de mujeres pidiendo ayuda, ofreciendo apoyo, compartiendo sus propias historias. El teléfono de la fundación no paraba de sonar. Era abrumador, pero también maravilloso. Beatriz había llegado a millones de personas y el impacto sería imposible de medir. En los meses siguientes, la fundación tuvo que ampliarse de nuevo, contratar a más profesionales, abrir nuevas líneas de atención. Beatriz estaba exhausta pero realizada. Veía el sueño que había comenzado pequeño transformarse en algo mucho más grande que ella misma. Y entonces, una mañana de diciembre, Beatriz descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa, pero fue una sorpresa maravillosa. Ella y Leonardo habían hablado de tener hijos, pero no lo estaban planeando activamente. Sucedió de forma natural y parecía ser el momento perfecto. Cuando se lo contó a Leonardo, él la levantó en brazos y dio vueltas, riendo de pura felicidad. «Vamos a ser padres, Beatriz. Vamos a tener una familia». Beatriz sintió que las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Estaba construyendo no solo una carrera, no solo una causa, sino también una familia basada en el amor verdadero, en el respeto, en la colaboración. Cuando se lo contó a su abuela Alba, la anciana lloró copiosamente. «Un bebé, mi bisnieta o mi bisnieto. Tu madre estaría tan feliz, Beatriz». Era un ciclo que se cerraba de forma hermosa. El dolor de generaciones anteriores transformándose en amor para las generaciones futuras. Beatriz iba a criar a su hijo en un ambiente completamente diferente al que ella y su madre habían conocido. Un ambiente donde sería visto, valorado, amado incondicionalmente. Los meses de embarazo fueron tranquilos. Beatriz siguió trabajando, pero a un ritmo más ligero, delegando, más cuidándose. Leonardo estuvo presente en cada consulta, en cada ecografía, en cada momento importante. Y cuando descubrieron que sería una niña, Beatriz supo de inmediato cuál sería el nombre. Elena, en honor a su madre y a la fundación que llevaba su legado. La pequeña Elena nació una mañana de agosto, después de un parto largo pero sin complicaciones. Cuando Beatriz la sostuvo en brazos por primera vez, sintió una oleada de amor tan intensa que apenas podía respirar. Esa niña lo representaba todo. Representaba el futuro, la esperanza, la continuidad de un legado de fuerza y superación. Leonardo estaba a su lado, también llorando de emoción, tocando delicadamente el rostro de su hija. Es perfecta, y lo era. Perfecta de una forma que trascendía la apariencia física. Era perfecta porque era amada, esperada, deseada. Porque nació en una familia donde sería vista, valorada, animada a ser quien quisiera ser. En los meses siguientes al nacimiento de Elena, Beatriz tuvo que hacer ajustes. Trabajar desde casa siempre que fuera posible, delegar aún más, aceptar que no podía hacerlo todo sola. Pero tenía una sólida red de apoyo. Leonardo era un padre presente, compartiendo todas las responsabilidades. La abuela Alba siempre estaba disponible para ayudar. Mariana asumió más responsabilidades en la empresa y el equipo de la fundación era lo suficientemente competente para llevar adelante los proyectos sin supervisión constante. Beatriz aprendió una lección importante en este periodo. Pedir ayuda no era debilidad, era inteligencia, y aceptar que no necesitaba ser perfecta en todo era liberador. Cuando la pequeña Elena cumplió 1 año, Beatriz organizó una fiesta íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. Fue en la casa de la abuela Alba, en el mismo patio donde ella y Leonardo se habían casado. Mientras observaba a su hija dar sus primeros pasos inseguros, siendo aplaudida por todos, Beatriz sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, incluso por los momentos difíciles, porque fueron esos momentos los que la moldearon, los que la fortalecieron, los que la transformaron en la mujer que era hoy, una mujer que conocía su valor, que no aceptaba ser menospreciada, que luchaba por sus propios sueños y por los sueños de otras mujeres. Leonardo se acercó, pasando un brazo por sus hombros.
¿En qué piensas? Beatriz sonrió mirando a su hija, a su abuela, a sus amigos, a toda esa vida que había construido. Estoy pensando que ha valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre. Ha valido la pena porque me ha traído hasta aquí. Y realmente había valido la pena. Beatriz había salido de un matrimonio donde era invisible y había construido una vida donde era protagonista. Había transformado el dolor en propósito, había roto ciclos, había inspirado a miles de mujeres y, sobre todo, se había reencontrado a sí misma. Ya no era esa mujer que creía que su valor dependía de estar al lado de un hombre poderoso. Era poderosa por sí misma. Era completa, estaba entera, y ahora rodeada de amor verdadero, estaba viviendo la vida que siempre mereció. Esa tarde soleada de agosto, mientras la pequeña Elena reía en brazos de su padre, mientras la abuela Alba contaba historias a los amigos, mientras el sol pintaba el cielo de dorado, Beatriz cerró los ojos por un instante y susurró para sí misma: «Lo he conseguido, mamá. He roto el ciclo, y ahora Elena crecerá sabiendo que es vista, que importa, que tiene valor. Y eso lo es todo». Era el final de un capítulo y el comienzo de muchos otros. Pero Beatriz estaba lista, porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, siempre se tendría a sí misma, y eso era más que suficiente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y su viaje de reconstrucción haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con esta narrativa de superación, coraje y renacimiento, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y muestran que nunca es tarde para empezar de nuevo. Les esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros.